¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que todo recontra re bien. 2 de la mañana, no tenía mucho sueño. Dije, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a prender la cámara y vamos a volver a hacer un video de histología. ¿Hace cuánto que no hago un video de histología? Bueno, acá estoy, ¿eh? Acá estoy. No los he abandonado todavía. Y bueno, vamos a... Se me ocurrió una idea rápida, que es llegar al diagnóstico de este órgano, el cual seguramente estará en el título del video cuál es, pero no importa, la idea es por qué es este órgano que dice en el título del video y no otro. ¿Por qué no puede ser píloro? ¿Por qué no puede ser yeyuno, ilion, estómago, cardias, fundus? Eh, bueno, entonces ahí se me ocurrió la idea. Vamos a ver un preparado lindo de microscopía virtual y luego vamos a ver un preparado feo. Preparado feo tirando a realidad. O sea, esto es expectativa y después tenemos realidad. Así como en mi apunte en la parte de tejido epitelial, si es que alguno lo tiene, expectativa realidad, y bueno, es así. En el libro figura un epitelio hermoso y después te vas al preparado histológico y no entendés nada. Pero bueno, esto es así. Pero aún así no se aleja tanto de la realidad esta microscopía virtual. Está bueno para practicar ciertas cosas como que cómo llegar al diagnóstico de colon, cómo llegamos al diagnóstico de intestino grueso. Ok, lo primero que hay que hacer en todo preparado es verlo por completo. Vamos a decir qué boludez. Y bueno, son cosas obvias, pero yo necesito ver todo para poder decir, ok, el preparado empieza acá y termina acá. Esto es superficial, esto es profundo, si es hueco o si es macizo. Por eso yo necesito una perspectiva de campo primero, o sea, de 4 por el menor aumento posible, siempre. Siempre el menor aumento posible para ir teniendo un panorama y ahí ya puedes hacer el diagnóstico y decir, bueno, por ejemplo, esto obviamente no es un órgano macizo. ¿Por qué no es un órgano macizo? Y bueno, porque vemos tejido epitelial, por ejemplo aquí, una luz, y vemos que se dispone en capas, como la gran mayoría de órganos huecos. Acá vamos a tener una capa, acá tenemos otra capa y de acá para acá tenemos otra capa. Ojo, no todos los órganos que se disponen en capa son huecos. Por ejemplo, la piel se dispone en capas. Uno generalmente habla de capas de la piel, pero la piel es un órgano macizo, así que ojo ahí, ojo con esas cosas. En fin, vamos a ir a la parte de tubo digestivo. Supongamos que ya hicimos el descarte, sabemos que órganos linfáticos no es, no es retina, no es córnea, no es aorta, no es nada de corazón, no es nada de aparato reproductor masculino ni femenino, bueno, no es nada de urinario. Ok, llegamos a la conclusión de que es digestivo. ¿Por qué? Y porque todo digestivo sigue un mismo patrón, que es una muscular, una submucosa, una muscular externa y una adventicia o serosa, que en este caso desapareció. En este caso, preparado muy lindo, ¿no? Pero yo la verdad que no estoy encontrando la serosa. No importa. Con 3 capas es suficiente. Entonces, ahora sí vamos a la diferenciación entre los distintos órganos del tubo digestivo. Ok. Primero, podemos descartar esófago. ¿Cómo descartamos esófago? Simplemente viendo la mucosa. Si vemos la mucosa, o sea, el epitelio, bueno, nosotros sabemos que mucosa abarca epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Bueno, vamos a ver simplemente el epitelio. Se supone que en esófago tenemos un
Epitelio plano estratificado no queratinizado. Un epitelio muy estratificado, ¿eh? Bueno, la verdad es que acá no hay eso, no existe. De hecho, incluso vemos células que ya vamos a denominar las células caliciformes, las cuales no existen en el esófago. Así que descartadísimo esófago con solamente ver el epitelio. Porque en esófago jamás vamos a encontrar células caliciformes, que son estas celulitas que vemos acá, que no se tiñen obviamente por su secreción de mucina. Y como bien sabemos, todo lo que sea mucina, moco, con hematoxilina de eosina no se tiñe. Queda en tinción negativa o pálida. Ok, segunda opción, estómago. Vamos con estómago. Independientemente de si sea cardias, fundus, cuerpo o píloro, todas terminan siendo refutadas o descartadas también por el mismo epitelio, por la misma mucosa. ¿Por qué? Porque en estómago, sea la porción que sea, no hay células caliciformes. Así que, si veo células caliciformes, entonces no es estómago. Así de simple. Ojo, acá sí, esto sí una aclaración. Ojo en estómago con las células mucosas del cuello. ¿Por qué? Porque las células mucosas del cuello están en la superficie de la glándula y por ende también del epitelio. Están en la superficie epitelial, pero no en la profundidad. Se ven con tinción pálida, pero tampoco tienen esa forma de cáliz como si tiene las células, en este caso caliciformes, de ahí el nombre. Entonces puede ser de que en estómago encontremos así algunas celulitas parecidas a la del colon, que en este caso son las caliciformes, pero no son caliciformes. ¿Secretan mucina? Sí, secretan mucina, pero no tienen forma de cáliz y solamente están en la superficie. Si le echan un vistazo al video de estómago, ahí hablamos de células mucosas del cuello. O bueno, si puedo les muestro una imagen. Voy a anotar para mostrarles una imagen de las mucosas del cuello. Bueno, pero eso, no van a encontrar una abundancia de células caliciformes, gente. No lo harán. Así que descartado estómago. Estómago se descarta también por una cuestión de la mucosa misma. Bueno, nos queda intestino delgado. Ok, intestino delgado sí tiene células caliciformes. Ahora, intestino delgado, vamos a ver porción por porción. Primero vamos a analizar la parte de duodeno. Duodeno, en la submucosa, que la estoy delimitando en este momento, en duodeno vamos a encontrar las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner, que son glándulas tubuloacinosas, que tienen obviamente una tinción pálida porque es como si fueran acinos mucosos. Bueno, acá no hay nada de eso, no hay nada. Solamente todo esto acidófilo, que es tejido conectivo denso no modelado o tejido conectivo irregular. Nada más. No estoy viendo en ningún lado glándulas de Brunner, así que descartado duodeno. Vamos con yeyuno. Para ver una de las características de yeyuno es que tiene muchos pliegues de Kerckrin. ¿Y qué eran los pliegues de Kerckrin? Y bueno, así a rajatabla, digamos, en criollo, podemos decir que eran subidas y bajadas
que hacía la mucosa con la submucosa. A ver, unos pliegues, así como una cosa así, digamos, la submucosa hacía unos pliegues así bastante notorios, que acá obviamente no se ven. Fíjense de que esto ni siquiera alcanza a ser un pliegue. Un verdadero pliegue es mucho más profundo. Acá no hay pliegue de Kerckring. Siguen un patrón casi circular, les diría yo. La submucosa. Estamos analizando submucosa. Recuerden, gente, que para distinguir duodeno, yeyuno, ilion y colon, lo que yo siempre recomiendo es ver la submucosa. Ok, duodeno no encontramos glándulas de Brunner. Yeyuno no encontramos los pliegues de Kerckring. No hay pliegues de Kerckring. Y por último nos queda ilion. En un preparado de ilion lo que tendríamos que notar mínimamente son placas de Peyer. O sea, una serie de nódulos linfáticos uno al lado del otro. Están dispuestos uno al lado del otro. En ilion, en la submucosa. Y ojo porque en colon podemos encontrar tejido linfático tranquilamente. Podemos encontrar dos nódulos linfáticos uno al lado del otro. Pero no es ilion, porque en ilion tenemos muchos nódulos linfáticos juntos. En colon a lo sumo vas a encontrar 2, máximo 3, así medio aislados. En este caso, por ejemplo, todo esto es tejido linfático. Es un tejido linfático difuso. ¿Por qué? Porque la otra opción sería que sea un tejido linfático nodular y no forma nódulos. No forma un redondito. Entonces es difuso. Y por su coloración me doy cuenta que son linfocitos. Es tejido linfático. Es muy basófilo porque justamente lo que predomina en un linfocito es el núcleo. La relación núcleo-citoplasma está alterada. Bueno, así que miren, voy a rodear toda la parte del tejido linfático, que es esta. Todo esto es tejido linfático, ¿ok? Y lo encontramos en la submucosa. Si delimitamos esto, porque esto es la muscular de la mucosa. Si delimitamos hasta acá, acá se pierde la muscular de la mucosa, se superpone con el tejido linfoide propiamente, así que, bueno, pero estaría entre mucosa y submucosa. Acá también tenemos tejido linfático, fíjense. Vamos a partir acá, desde acá, les voy a marcar dónde es el tejido linfático, todo esto. Acá estoy marcándole alrededor del tejido linfático. Todo esto, bueno, esto no porque esto es parte de glándula de Lieberkühn. Todo esto. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto es tejido linfático difuso. ¿Por qué? Y porque no forma una pelotita, no forma un nódulo como sí ocurre, por ejemplo, con las placas de Peyer. Las placas de Peyer en ilion realmente son unos nódulos linfáticos. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué nos queda? Y bueno, ya descartamos esófago, descartamos estómago, descartamos ilion, descartamos yeyuno, duodeno y nos queda colon. Ahora, entonces, conclusión, para descartar en tubo digestivo esófago y estómago tengo que ver el epitelio, tengo que ver la mucosa. Ahora, para distinguir entre intestino delgado y sus porciones mismas con intestino grueso, tengo que analizar la submucosa.
Obviamente hay otras diferencias más, pero me parece que las más notorias se encuentran allí, en la submucosa. ¿Está? Problemas técnicos, gente, problemas técnicos. Se me fue el internet y obviamente estoy usando un microscopio virtual. Necesito internet. Pero bueno, volvió y espero que no se corte porque ya estaba terminando casi. Pero bueno. ¿Qué iba a decir? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la descripción del preparado de colon. Vamos a describirlo capa por capa y todas sus características. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que encontramos acá. Una vez que distinguimos y que hicimos el diagnóstico diferencial, ok, en el examen nos van a dar una hoja, por lo menos en la Barceló te van a dar una hoja y vas a tener que escribir capa por capa y qué es lo que ves. Ok, vamos a hacer esa descripción y después podemos hacer un resumen de lo más importante. Bien, entonces, como todo órgano hueco tenemos que arrancar describiendo de lo superficial a lo profundo. Es decir, desde la parte epitelial hasta la profundidad que en este caso tendría que haber una serosa que no está. Desapareció, se fumó la cerosa. Ahora vamos a hacer mayor aumento a ver si está. Pero bueno, vamos entonces con esta capa que es la mucosa. La mucosa. ¿De dónde hasta dónde va la mucosa? Y bueno, la mucosa va desde acá, desde donde inician las células, hasta la muscular de la mucosa. Fíjense la muscular de la mucosa. Voy a hacer un recorrido con el mouse. Fíjense el mouse. Todo esto es la muscular de la mucosa. La teoría dice, en algunos libros, que hay dos capas superpuestas de músculo liso. La verdad es que el microscopio no se distinguen esas capas, pero sí nos da una idea de por qué es tan gruesa. La muscular de la mucosa del intestino grueso es, adivinen qué, gruesa. Malísimo el chiste, pero bueno, ni siquiera lo pensé, me salió. Bueno, vamos con el epitelio. Mucosa. Empezamos con el epitelio. El epitelio, por definición, por libro, por lo que sea, por teoría, es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. ¿Ok? Vamos a analizar. Fíjense. Bueno, ahí está. Dale. A ver. Dale, no me hagas repetir el video. Ahí está. Bueno. Esto es un núcleo celular y esto es el resto de su citoplasma. La célula termina acá. O sea, esto es una célula cilíndrica. Fíjense. Esto representa una célula cilíndrica. Un núcleo redondo, basal porque se apoya casi sobre la lámina basal, que es este contorno ligeramente acidófilo que vemos ahí. Bueno, lo mismo ocurre con esta otra célula, donde su citoplasma, su membrana, en realidad termina en este nivel. Lo mismo con esta. Así que vemos un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Esta es una célula caliciforme, esta es otra enorme, esta es otra. Y bueno, y por ahí tenemos algunas que son irregulares en su forma, pero todas terminan siendo caliciformes. A algún histólogo se le ocurrió que tiene forma de cáliz y bueno, le pusieron caliciformes. Y así está, así está en todos los libros.
Así que bueno, ese es el epitelio. Acá vemos mejor. Vamos a ver otra más. Fíjense. El epitelio cilíndrico simple, todo esto son los núcleos bien basófilos y el citoplasma va hasta acá. Toda la célula es esta. Fíjense. Entonces, la célula caliciforme propiamente, el núcleo, el enterocito, el citoplasma de las células termina acá. Y esto sería entonces la luz. Esto sería la luz. Esto sería la luz. Fíjense esto, el tema de los cortes. Esto es un corte longitudinal, mientras que esto es un corte transversal. Esto que estamos viendo son las glándulas de Lieberkühn. ¿Está? Esto es una glándula de Lieberkühn, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, y esta es otra, y así hasta el infinito más o menos. Ok, estas glándulas de Lieberkühn en intestino grueso vamos a encontrarlas con cortes transversales. Fíjense, estos serían cortes transversales. Y vamos a ver, le voy a mostrar mejores ejemplos de cortes longitudinales. Todo esto es transversal y vamos con cortes longitudinales. Acá, por ejemplo, a ver, vamos a uno que sea mejor. Fíjense acá. Bueno, la mayoría son transversales, pero esto por ejemplo es un claro corte longitudinal. ¿Y por qué? Y porque nos forma un circulito, hablando en criollo. Todo esto es corte transversal, corte longitudinal. En el apunte de primer era, el cual tengo escrito, y si algunos lo tienen, pueden repasar este tema del corte en la parte de técnicas histológicas. Es muy importante para entender la tercera dimensión que uno no puede ver en histología. Uno no puede ver la tercera dimensión, se la tiene que imaginar. Así que bueno, ¿cómo deducimos eso? Y en base a los cortes. Quinto paso de técnica histológica. Seguimos entonces. Ya hemos abarcado entonces que la mucosa, repasamos, tenemos un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, como vemos acá. Acá estaría la luz. Esto conforman glándulas de Lieberkühn. Bueno, inmediatamente por debajo del epitelio tenemos tejido conectivo laxo. Todo esto es tejido conectivo laxo. Estas células que vemos por acá, entre el medio de las glandulitas de Lieberkühn, todas estas celulitas serían entonces nuestro tejido conectivo laxo, también conocida como lámina propia. Lámina propia es esto, el tejido conectivo laxo que está rodeando a las glándulas de Lieberkühn. ¿Ok? Ese es el segundo componente de la mucosa. Y el tercer componente de la mucosa es la muscular de la mucosa. ¿Ok? Entonces, epitelio que forma la glándula de Lieberkühn, tejido conectivo laxo, muscular de la mucosa. Y acá termina la mucosa. Ahora vamos con la submucosa, que en lo que es colon no vamos a encontrar nada llamativo. Todo esto que ustedes ven acá, esto es un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo. Y esto, por ejemplo, que ven así, con formas irregulares, estas bandas, no es otra cosa más que tejido conectivo denso, no modelado o irregular. ¿Por qué irregular? Y porque
Y porque no es regular, porque está dispuesto de forma aleatoria. ¿Está? No sigue un patrón. Está todo así para cualquier lado. Bueno, esto es tejido conectivo denso no modelado y vamos a comparar la acidofilia. Fíjense la acidofilia del músculo liso de la muscular de la mucosa en comparación a la del tejido conectivo denso no modelado. ¿El tejido conectivo denso no modelado es acidófilo? Sí, pero no tanto como el músculo. ¿Ven? Y luego sí tenemos por fin a la capa muscular externa. ¿Y por qué externa? Porque técnicamente la interna es la muscular de la mucosa. Por eso se le llama muscular externa en los libros a esta capa, que se divide en dos. En una circular interna, que abarca todo esto, de acá hasta acá. Circular interna y una longitudinal externa. ¿Estamos? Bueno, eso nos dice la teoría. Y fíjense de que es distinto la disposición de las fibras musculares, el patrón circular que tiene todo esto en comparación al patrón longitudinal que tiene esto. Y presten atención acá, quizás no se vea muy bien justo en esta parte del preparado, pero esto que vemos acá son neuronas ganglionares. Fíjense que no tienen acidofilia, no tienen esa acidofilia que tienen las células del músculo liso. Y están entre la circular interna y la longitudinal externa. ¿Qué será esto entonces? Esto es el famoso plexo mientérico o conocido también como plexo de Auerbach. Este plexo lo que hace es básicamente viene del nervio vago y genera o participa en todo lo que es la inervación motora de las capas musculares. Son fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, o sea, es todo sistema nervioso autónomo. Acá también tenemos plexo mientérico de Auerbach. Vamos a ver si encontramos. Miren acá justo. Esto es plexo mientérico de Auerbach. Se ve espectacular, espectacular como se ve. ¿Por qué? Porque se ve bien del libro. Bien del libro, porque hay cosas de histología que del libro no se ven. Vos decís, no, esto, así como dice en el libro, no se ve en el preparado. Bueno, en este caso se respeta. Y bueno, estamos viendo un preparado virtual, o sea, mínimo se tenía que respetar. Fíjense, circular interna, plexo mientérico de Auerbach, longitudinal externa. Y vamos a decir, ¿y dónde está tu serosa? Y bueno, y esto puede ser parte de la serosa. Esto podría ser parte de la serosa porque esto es tejido conectivo. Y si no es músculo, y bueno, no tengo muchas otras opciones. De hecho sí, esto por ejemplo es serosa. ¿Estamos? Bueno, todo esto es serosa. Acá me veo que se perdieron las capas musculares, Ok. A ver, ¿qué otras características más? Ok, repasemos su mucosa entonces. Su mucosa, tejido conectivo denso no modelado, vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, también podemos encontrar nervios. Fíjense, a ver si encuentro un nervio. Ustedes van a decir, ¿y el plexo de Meissner? El plexo de Meissner es difícil de verlo, Probablemente alguno del otro lado ya lo haya encontrado. Pero básicamente, gente, cualquier célula nerviosa que uno vea por acá y lo puede atribuir al plexo de Meissner. Pero es complicado. Casi siempre se le va a pedir que ubiquen el de Auerbach. Si les piden que ubiquen el de Meissner, y yo creo que le están jodiendo la vida. Tal vez esto
sea parte del plexo de Meissner. La coloración no es la de un tejido conectivo denso no modelado. Aparte, las células muestran un halo claro. Bueno, puede ser eso parte del plexo de Meissner, pero no se hagan tanto en la cabeza con eso, porque no se ve, ¿eh? Otra característica de la submucosa es que tenemos tejido linfático. Bueno, como le he mostrado anteriormente, que el colon puede tener tejido linfático tranquilamente, formando nódulos o de forma difusa. Creo que los ejemplos que vimos fueron difusos. Fíjense que a veces pasa esto, ¿eh? Esto es una cuestión de corte. Esto es en realidad la mucosa que se vino acá, se vino a la parte de la submucosa. Es una trampa, es como que te está troleando el preparado, si es que se entiende lo que quiero decir. Pero a veces pasa estas cuestiones, ¿eh? Que por ahí vos decís, ¿qué hace esto acá? Y bueno, en realidad uno siempre dice, una cuestión de corte. Pregúntenle a cualquier profesor, profesor, ¿por qué se ve esto acá? Y le va a decir por el corte. Listo. No hay otra historia, no hay otro chamullo para dar. Esa es la verdad. A veces, muy pocas veces puede pasar esto, de que la mucosa la veas ahí en la submucosa. Tipo, ¿qué estás haciendo ahí, man? Pero bueno. Fíjense los vasos sanguíneos. Esto es una vena enorme. Otra vena enorme. Y bueno, no hay mucho más para hablar del tejido conectivo denso no modelado. Y fíjense acá. Ahora sí vamos a terminar ya con el video, que se me está yendo de las manos. Fíjense. Circular interna. Longitudinal externa. Y en el medio, plexo mientérico de Auerbach. Bueno. Si leyeron el apunte, o... bueno, depende del libro. Algunos libros, por ejemplo, Histología de Bruscos, te dice de que el colon tiene un preparado, es un preparado con una circular interna y una longitudinal externa. Otros libros te dicen de que la longitudinal externa es discontinua. ¿A qué se refiere con que sea discontinua? En realidad se refiere a que puede formar estos engrosamientos. Fíjense, tenemos nuestra longitudinal externa que de la nada se engrosa. Esto es una tenia. Estas son las famosas tenias del colon. Pueden googlearlas. O bueno, en el apunte está, ¿eh? O en cualquier libro lo pueden encontrar. Estas son las famosas tenias del colon. Son 3 en total. Justo en este preparado virtual aparecen las 3. Acá encontramos una. ¿Y qué serían las tenias del colon? Y bueno, son engrosamientos de la capa longitudinal externa. Se engrosan y forman este engrosamiento, valga la redundancia. Por eso a veces uno dice que es discontinua, porque pasamos de una estructura regular a un abultamiento. Uy, no sé qué hice, ¿eh? ¿Cómo saco eso? Bueno, no sé qué hice. ¿Dónde está la otra tenia? Fíjense. Acá está la primera tenia del colon. Acá está la segunda tenia del colon. Y acá está la tercera tenia del colon. Así que esa es otra manera por la cual pueden distinguir o diferenciar colon de duodeno, yeyuno y ilion. ¿Está? Por si todavía les sigue confundiendo, por si no les queda bien claro con el tema de la submucosa. Y bueno, yo les diría que presten atención a la muscular, porque a la muscular sí, y a la mucosa misma, porque la mucosa, también otra cosa que no les dije, que es re importante, no hay microvellosidades. En intestino delgado hay microvellosidades y se ven como, por ejemplo, se suelen ver por ahí como si fuesen filamentos acidófilos. Acá no hay nada de eso.
Así que bueno, esa es otra manera de diferenciar colon de, en este caso, intestino delgado. ¿Ok? Y bueno, mucho más no hay para hablar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Entonces, gente, si les toca un preparado, así supongamos en el examen, y ustedes reconocen, ok, ¿qué es lo que tienen que escribir? Bueno, estamos viendo un preparado, le dicen así, ¿eh? Le agarran al profesor y le dicen, estoy listo, acá le voy a contar toda la historia. Estamos viendo un preparado que presenta 3 capas, en realidad son 4, pero yo lo que veo son 3, en este caso, una mucosa. Esta mucosa está conformada por un epitelio, que es cilíndrico simple, con células caliciformes. Varias células de ellas me conforman lo que son las glándulas de Lieberkühn. Acá tenemos una, acá tenemos otra, acá tenemos otra. El segundo componente de la mucosa es la lámina propia. Bien sabemos de que un tejido epitelial es avascular, por lo tanto necesitamos de un tejido conectivo subyacente, laxo, que proporcione nutrientes al tejido epitelial. Bueno, acá lo tenemos, todo esto que vemos acá es la lámina propia. Por otra parte, el tercer componente de la mucosa es la muscular de la mucosa, que si quieren pueden agregar de que son 2 capas de músculo liso fusionadas y por eso se ve tan grueso en colon. Esa es otra característica, digamos, que para tener en cuenta. La muscular de la mucosa de colon, creo que ya les dije, es bastante gruesa. Fíjense que puedo incluso hacer todo el trayecto. Bueno. Luego, la segunda capa que vamos a identificar es la submucosa. La submucosa que obviamente iría desde el fin de la muscular de la mucosa hasta el inicio de la muscular externa. Entonces, todo esto. Fíjense que acá hace un pliegue. Acá hay un pliegue, pero no alcanza a ser pliegues de Kerckrin. Los pliegues de Kerckrin son, la verdad que son uno al lado del otro. Acá, como mucho, tenemos dos pliegues. No, los pliegues de Kerckrin son bien notorios y son uno al lado del otro. Son sub y bajas. Bueno. La submucosa está conformada por, ya dijimos varias veces, repetimos nuevamente, tejido conectivo denso no modelado, vasos sanguíneos, algún que otro nervio que podemos llegar a encontrar. Por teoría ustedes tienen que decir siempre que el plexo de Meissner se encuentra acá, el plexo de Meissner que, a diferencia del de Auerbach, el de Auerbach es solamente fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Perdón, el plexo de Auerbach es un conjunto de fibras nerviosas parasimpáticas y fibras nerviosas simpáticas, mientras que el de Meissner solamente representa fibras nerviosas parasimpáticas. ¿Está? Esa es otra diferencia. Pero eso es teoría. Bueno. ¿Podemos encontrar tejido linfático? Sí, acá. Tejido linfático difuso. Y bueno, luego entonces tenemos la capa muscular externa, músculo liso obviamente, dispuesta entre una circular interna y una longitudinal externa. Acá justo se está formando la tenia del colon. Que ojo, puede pasar de que no vean el preparado de tenia, iba a decir nada que no vean un preparado con tenia. Tranquilamente les puede tocar simplemente una porción, por ejemplo, desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá no hay ninguna tenia. Entonces tranquilamente les puede pasar eso. Por eso, también en el apunte yo lo aclaro, no siempre van a encontrar las tenias del colon. No siempre.
Y bueno, y por eso se dice que es una longitudinal externa discontinua. Gente, no hay mucho más para decir. Bueno, acá tendríamos a la... un poquito de la cerosa. Acá no se nota tanto la cerosa. Acá es donde se nota. Acá. Fíjense que... no, acá tampoco. Acá era. Acá. Fíjense de que acá sí tenemos delimitadas las capas. Acá, por ejemplo. Acá tenemos. Dale, internet pedorro. Ya me desmonetizan después por decir pedorro. ¡Pedorro! Bueno. Dale, boludo. Mu- la mucosa, la submucosa muscular externa y acá la serosa. Bueno, gente, se me tildó. Ahí está, ahí apareció. No, ahí está, ahí me quedo ahí, no toco más. Mucosa, submucosa, muscular externa y adventicia. Perdón, y serosa, quise decir. Perdón, serosa. Si es colon, técnicamente siempre, casi siempre es serosa, salvo algunas partes retroperitoneales, pero si dicen serosa está bien. Gente, no tengo nada más para decirles. Creo que se me hizo re largo el video. Sí. Nos vemos.